La narración. Uno de los temas clásicos que la escuela ha enseñado es la estructura narrativa. Para ello, se han adoptado denominaciones para las partes de la narración: introducción, nudo, desenlace. En los últimos años comenzaron a utilizarse otros términos: situación inicial, complicación o conflicto, resolución y situación final. Estas partes se refieren a la historia que se cuenta, es decir, a aquello que está en la base de un relato y de alguna manera responde a la pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué? Conocer esos términos especializados no garantiza la comprensión de los relatos ni la creación de historias interesantes. Sin embargo, pueden ser útiles para orientar la invención o la narración de historias, para tener un vocabulario común que nos sirva para hablar de una manera más abstracta y para nosotros, los maestros, para idear consignas. Por ejemplo, pueden emplearse con consignas en las que proponemos un conflicto para que ideen toda la historia, o en consignas en las que damos el marco y el conflicto para que inventen la resolución. A la hora de escribir un relato, no solo tenemos que decidir la historia, sino también desde qué punto de vista va a ser contada. ¿A qué nos referimos? Para toda narración hay un autor, que es quien escribe, y un protagonista, aquel que experimenta las situaciones contadas. También un narrador, la voz que cuenta la historia. A veces narramos algo que hemos vivido, relatando una experiencia personal propia, en primera persona. En ese caso, la voz narrativa, el protagonista y el autor coinciden. Pero cuando creamos un relato, no solo inventamos la historia, sino que sin darnos cuenta también inventamos una voz que la cuenta y hasta a veces un narratario, o sea, un destinatario ficticio de esa historia. El autor es la persona real que inventa una voz que cuenta el relato. A veces esa voz puede encarnarse en un personaje. Por ejemplo, si Juan escribe de nuevo la historia de Caperucita Roja, él será el autor de esa versión. Pero puede elegir contarla desde la perspectiva del lobo feroz o del leñador. Ellos encarnarán la voz narrativa. Si no decide contarla desde un personaje, también hay una voz narrativa, en tercera persona, que puede saber más o menos, que puede entrometerse dando opiniones o no, que puede usar unas formas del lenguaje u otras. Para explorar la voz narrativa, es interesante trabajar con consignas en las que pedimos a los chicos contar una historia como si la hubiera vivido un personaje particular. Así, tienen que explorar un modo particular de percibir y una voz que narra. La historia que se cuenta en el relato sucede en un lugar y un tiempo. A eso se lo llama marco. El lugar puede ser muy pequeño. Por ejemplo, si contamos la historia de un piojo, todo podría suceder en un pelo. Pero también puede ser un lugar enorme. Por ejemplo, todo el mundo que inventó Tolkien en El Señor de los Anillos. En cuanto al tiempo, hay historias que suceden en el futuro, como casi toda la ciencia ficción. Otras en un tiempo antiquísimo, como los mitos. Y otras en un tiempo pasado difícil de determinar, hace mucho tiempo. Y otras en el presente, por supuesto. El marco, lugar y tiempo se completa con los personajes que participan en la historia. Hay personajes redondos, que son los que tienen personalidad propia o cambian. Y hay personajes planos, como en los cuentos de hadas, donde siempre la princesa es bella y el príncipe valiente. Algunos cuentos presentan el marco al principio, como los que empiezan con Había una vez. Pero otros no lo incluyen al comienzo, sino que lo van presentando en distintos momentos. En esos casos, el marco es algo que hay que construir mentalmente, entre líneas. A la hora de diseñar consignas de escritura, se puede poner foco en el marco. Por ejemplo, cuando se propone cambiar el lugar donde acontece una historia que ya se leyó o el tiempo histórico. También podemos proponer cambiar las características de un personaje o agregar personajes nuevos. En el marco, que, recordemos, está en la historia, se desarrollan los hechos. Los hechos principales, los que hacen avanzar la historia hacia adelante, son los núcleos narrativos, dentro de los cuales están el o los conflictos.
Pero en las narraciones no solo hay núcleos, sino también otras zonas que se llaman catálisis. Se trata de descripciones, diálogos o sucesos que no hacen avanzar la historia, sino que dan elementos para completar la interpretación o demorar la resolución. En este sentido, cuando les proponemos a los chicos incorporar diálogos o escenas posibles en un relato conocido, estamos proponiéndoles idear catálisis. Si la consigna es renarrar un cuento leído de manera completa, les pedimos el proceso inverso. Deben omitir las catálisis para concentrarse solo en los sucesos importantes, los núcleos narrativos. Los hechos de la historia pueden presentarse en orden cronológico o icónico, pero también puede alterarse ese orden. Algunas historias empiezan por el final o incluyen recuerdos, es decir, retrospecciones, o adelantan algunos hechos futuros, haciendo anticipaciones. Si proponemos consignas de escritura en que les pedimos a los chicos agregar un recuerdo de un personaje, por ejemplo, los invitamos a pensar retrospecciones. Hemos recorrido los diferentes elementos de la narración, su estructura, la importancia del punto de vista y narrador, el marco y los sucesos, la temporalidad. Y también hemos visto ejemplos de consignas de escritura en que estos conceptos se ponen en juego.